Buenos días. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una presentación aquí en la universidad de uno de los libros, un producto que tenemos de la universidad, producto del área de investigación a la cual pertenecemos tres de los miembros que estamos aquí la mesa, que se llama Dilemas de la política económica frente a los desequilibrios globales y las tensiones geopolíticas. Es una obra que es producto de un seminario, de un esfuerzo de un seminario de investigación que tiene el área anualmente, de manera anual, y del cual procuramos tener un producto impreso, como es este libro, para consulta y divulgación de la ciencia que se produce en el área, motivo de este seminario. Siempre la presentación de un trabajo universitario es motivo de orgullo y de celebración porque es el fruto del producto del trabajo no solamente del área y de los investigadores que pertenecemos al área, sino del esfuerzo colectivo que tenemos tanto de la universidad al interior de la universidad como al exterior de la misma, porque participan aproximadamente, no aproximadamente, participan 25 autores de las tres unidades de la UAM, Iztapalapa, Xochimilco y por supuesto Azcapotzalco. Participa gente del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de la UMAR, entre otras, de la Universidad del Mar, entre otras. Estos esfuerzos, muchachos, es un esfuerzo que hace la universidad para conjugar las tres actividades principales que tiene la universidad. La docencia, que es la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura. Y es interesante desde el punto de vista que nosotros enseñamos muchas veces, hablamos en el aula, cuestiones que están relacionadas directamente con nuestros productos o nuestras fuentes de investigación. Si de pronto no hiciéramos investigación, lo más probable es de que algunas de sus weas o de las materias seguiríamos hablando de los ejercicios económicos que hicieron en los años, en el siglo pasado, por ejemplo. Y sin embargo, traemos a colación algunas de las cosas que parecen coyunturales, pero que vienen a ser significativas en el ámbito social y económico en el que nos desenvolvemos. Es importante en ese sentido hacer la difusión de estas obras que la propia universidad, repito una vez más, procura para ustedes como alumnos y para la comunidad y la sociedad en total. La obra está compuesta por 18 capítulos que se dividen en cuatro secciones, cada una interconectada, una con la otra, y que hablan exactamente a lo que se refiere el libro, ¿no? A los desequilibrios que existen y las tensiones que existen a nivel mundial y que terminan por afectarnos. La primera sección se refiere al comercio exterior mexicano en la globalización. Un punto muy importante porque la industria manufacturera de exportación tiene una contribución muy importante al PIB y aparte para el trabajo y el desarrollo de las comunidades. Las vicisitudes financieras y monetarias en el México y en el mundo. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés? ¿Qué ha pasado con la inversión en México? El desconocimiento que tengamos nosotros de este tipo de cosas impacta verdaderamente a nuestro país, ¿no? Actualmente, por decir un ejemplo, las calificadoras le han bajado un poco la calificación al país, la situación crediticia y de deuda en el país. ¿Esto qué significa? Desconfianza en la inversión extranjera directa y un posible desequilibrio en esa entrada y flujo de capitales al país, por ejemplo, ¿no? La geopolítica y desarrollo económico en el mundo globalizado y los conflictos geopolíticos y desafíos sociales. Esto no tengo que ahondar mucho en estos aspectos, porque pues lo vemos, ¿no? Simplemente con la guerra que está ahorita entre Irán y Estados Unidos, el precio del petróleo que ha venido jugando un papel importante en la inflación de nuestro país y de otros países, en el tipo de cambio, en la confianza que se tenga en el tipo de cambio. Estamos en probablemente un límite que durante el cual no sabemos cuánto tiempo puede soportar el peso, etcétera. Los cuatro, las cuatro secciones tocan temas de importancia trascendental para nuestra vida y para la sociedad y para nuestro desarrollo y para nuestro futuro. Algunos de estos desequilibrios y tensiones podríamos decir que se presentan de manera casi estructural en economías como la mexicana y que terminan por afectar la vida del día a día de nuestras familias de manera directa o indirecta.
terminan por afectar los niveles de desigualdad, el acceso a oportunidades de educación, de empleo, de inversión, etcétera. Si hablamos de tensiones geopolíticas, es evidente el impacto que tienen en nuestras vidas. No solamente el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el conflicto entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Este que no se desarrolla de manera armada, pero que se desarrolla tras trincheras de manera tecnológica, compitiendo por la ventaja tecnológica que uno pueda tener o incluso con las materias primas que vienen sobre todo de América Latina y de África. Es ahora una competencia no solamente por nuevos territorios, como por ejemplo el conflicto que existe actualmente en el mar meridional de China, sino por el Ártico, por Groenlandia, por cuestiones que hasta hace relativamente poco podríamos haber pensado que estaban ajenas a nuestra realidad y que poco a poco hemos visto que son más cercanas de lo que pensábamos. Vamos a hacer la presentación de esta obra, el comentario que va a venir acompañado por tres de nuestros integrantes. Voy presentando a cada uno de ellos y le voy a ceder la palabra primero al doctor Víctor Manuel Cuevas Ahumada, que algunos de ustedes ya lo conocen y si no van a tener la fortuna de tomar alguna UE en el futuro. Él es maestro y doctor en economía por la Universidad de Missouri Columbia en Estados Unidos. Se fue mediante una beca a la Fulbright García Robles, que lo llevó a hacer estudios de doctorado en Estados Unidos. Cuenta también con grados académicos en la UAM y en el CIDE, y con otros estudios de posgrado en las universidades de Colorado en Boulder y en California, en la sede de Santa Bárbara. Es profesor investigador titular C del Departamento de Economía, tiene su perfil PRODEP y es uno de nuestros pocos investigadores de nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, además de ser miembro del Colegio de la Academia Mexicana de Ciencias, perdón. Ha obtenido diferentes e importantes reconocimientos por su trabajo de investigación, tales como el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog en el 2008 y ha publicado en revistas nacionales e internacionales con diferentes índices de impacto, desde Q4 hasta Q1, y sus trabajos han sido citados en alrededor de 20 países en América Latina, Europa, Asia y África. Además, se ha desempeñado en el sector bancario y en nuestra universidad ha ocupado diferentes cargos administrativos y de gestión, y además de que ha sido colaborador en la página editorial del periódico El Financiero. Doctor Víctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por estar aquí y por esta invitación a comentar este interesante libro colectivo titulado, y parto del título porque ahí arranca mi análisis, titulado Dilemas de la política económica frente a los desequilibrios globales y las tensiones geopolíticas, y que está coordinado por los doctores Alfredo Sánchez Daza y Daniel David Jaime Camacho. El título del libro me parece excelente porque las sociedades, los hacedores de política económica en particular, encuentran con mucha frecuencia dilemas o disyuntivas de política económica. Algunos brevísimos ejemplos. Frente a un fenómeno de inflación de demanda, los bancos centrales son proclives a elevar las tasas de interés, pero esto desalienta el consumo, la inversión y el crecimiento económico, ¿no? Aunque precisamente a través del desaliento del consumo y la inversión se estabilizan los precios, una repercusión indeseable es que la actividad económica disminuye y el desempleo aumenta. Entonces, muchas veces, en aras de alcanzar un objetivo deseable, nos alejamos de otro que es igualmente importante en un cierto horizonte de tiempo. Otro ejemplo podría ser el de los, digamos, los programas de consolidación fiscal que pueden llegar a comprometer la viabilidad de los programas sociales o a la inversa, dependiendo de las prioridades que haya. Es decir, a veces la ampliación y profundización de los programas sociales puede poner en tela de duda la disciplina fiscal, como quiera verse, ¿no? Ahorita que estamos negociando el TEMEC, pues una concesión, digamos, a Estados Unidos y Canadá, que pudiera parecer liberalización comercial, que de entrada podría decirse es algo bueno,
en un momento determinado podría desproteger de manera prematura a determinadas industrias del país, ¿no? Y como un ejemplo destacado está la llamada Trinidad Imposible. Sabemos que no es posible fijar el tipo de cambio con autonomía monetaria en un entorno caracterizado por libre movilidad de los flujos de dinero y capital. Entonces, las disyuntivas, ¿no? Los dilemas de la política económica se enfrentan con muchísima frecuencia y hay que tomar decisiones de análisis costo-beneficio en horizontes de corto, mediano y largo plazo, y esto se tiene que hacer con mucha frecuencia. Pero aquí se abordan además los dilemas de política económica frente a los desequilibrios globales, ¿no? Y yo identifico tres desequilibrios globales básicos, ¿no? En primer lugar, el desequilibrio comercial. Es decir, tenemos países como Estados Unidos con déficits comerciales y déficits en cuenta corriente muy amplios y persistentes, ¿no? Y tenemos países con superávits en cuenta comercial, eh, también de grandes magnitudes, como es el caso de China. Y en el caso particular de Estados Unidos, además del déficit en cuenta corriente, está el déficit fiscal, ¿no? Que está por encima de los 5 puntos del PIB de ese país, que es un PIB, la economía de Estados Unidos es 16, 18 veces más grande que la de México. Entonces es un PIB de grandes magnitudes, es un déficit de grandes magnitudes. Y a consecuencia de esto, de estos déficits gemelos, gran parte del ahorro mundial se canaliza a financiar el consumo, la inversión e incluso el gasto público de Estados Unidos. Entonces los desequilibrios comerciales traen consigo desequilibrios financieros. Y además hay desequilibrios monetarios, porque el sistema monetario internacional gira en torno a la hegemonía del dólar. El dólar es la principal moneda que se utiliza en operaciones comerciales internacionales, es el principal medio de pago y además es la moneda más utilizada también en la intermediación financiera bancaria y no bancaria, y es la moneda de intervención por excelencia, es decir, representa un porcentaje importante de las reservas internacionales de los países y es la moneda más utilizada para acumular y desacumular reservas e influir en los mercados cambiarios. Y bueno, las tensiones geopolíticas son producto de los desequilibrios económicos acumulados a lo largo de varias décadas. Por ejemplo, ¿sí? Hablando del desequilibrio comercial, durante mucho tiempo resultó funcional que Estados Unidos fuera un importador neto y que China fuera un exportador neto. Y que como contrapartida de esto, China acumulara montos muy elevados de bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto y a largo plazo, los llamados Treasury Bills y Treasury Bonds, ¿no? Durante mucho tiempo esto funcionó. China ya no está acumulando bonos del Tesoro, está desinvirtiendo en este sentido para reducir su grado de exposición a eventuales sanciones financieras por parte de Estados Unidos. Pero durante algún tiempo esto resultó funcional. ¿Cuándo dejó de ser funcional? Comenzó a dejar de ser funcional cuando China comenzó a competir en manufacturas de alto contenido tecnológico, cuando comenzó a competir en el rubro de telecomunicaciones, de semiconductores, de vehículos eléctricos, de inteligencia artificial. Ahí, digamos que la competencia comenzó a trasladarse del plano comercial al plano tecnológico y estratégico. Y esto pues ha derivado en tensiones geopolíticas muy fuertes que explican en gran medida el endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos frente a China, sintomático del cual pues lo que hemos visto es la imposición de aranceles, ¿no? Sobre todo ha sido la principal herramienta, ¿no? El principal, digamos, indicador, ¿no? del endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos frente a este país. Ahora bien, bueno, entonces, las tensiones geopolíticas están, digamos, directamente relacionadas con los desequilibrios económicos acumulados a lo largo de mucho tiempo. Bien, entonces miren ustedes,
En cuanto a la hegemonía del dólar, ¿no? Esto es otra cosa es otro asunto que hay que tocar. Durante mucho tiempo también fue funcional que el dólar se utilizara como el principal medio de pago y depósito de valor del mundo. ¿Por qué fue funcional? Porque el dólar es una moneda con muy bajos costos de transacción. Si no se tiene, es fácil comprarlo en cualquier centro cambiario del planeta. Y si se tiene, es fácil venderlo. Y los diferenciales cambiarios aquí no son tan amplios como en el caso de otras monedas. Es decir, hay bajos costos de transacción. Estados Unidos históricamente ha mantenido una inflación baja, es decir, es una moneda que mantiene su poder adquisitivo y el respaldo real del dólar, pues es el PIB de Estados Unidos, que es una economía sumamente robusta, la más robusta del planeta todavía, ¿no? Entonces, hay inercias históricas y hay externalidades sistémicas que apuntan a que el dólar se siga utilizando, ¿no? A que siga siendo la principal eh, moneda internacional o la moneda eh, hegemónica del planeta. El euro en un principio generó expectativas, pero como que llegó a un cierto techo y no ha avanzado más ni como medio de pago en operaciones comerciales, ni en la intermediación financiera, ni tampoco como moneda de intervención. Llegó a una suerte de techo y se estabilizó. Sin embargo, el problema, el problema es que la hegemonía del dólar y esto se ha visto con mayor claridad en últimas fechas, la hegemonía del dólar no es neutral y hemos visto que ha servido para que Estados Unidos imponga sanciones, sanciones como congelamiento de activos financieros. Cuando comenzó la guerra Rusia-Ucrania, pues a Rusia le congelaron las reservas internacionales en dólares, ¿no? De ahí que China esté tomando sus precauciones. Y también Estados Unidos tiene la capacidad de excluir países de los mecanismos fundamentales de pago y de financiamiento internacional, ¿no? Entonces, digamos, al no percibirse ya como algo neutral, esta hegemonía del dólar, muchas naciones están intentando comerciar con monedas alternativas, están intentando desarrollar sistemas de pago propios y están diversificando sus reservas internacionales para que el dólar no sea la principal moneda de intervención. Ok, pues aquí nada más un panorama general, ¿no? De por qué los desequilibrios económicos y las tensiones geopolíticas van de la mano, ¿no? La hegemonía del dólar se ha traducido también en tensiones geopolíticas, al igual que los desequilibrios comerciales y los desequilibrios financieros. Ahora bien, tanto el título del libro como el índice y el contenido abordan dos preocupaciones centrales. La primera tiene que ver con los desequilibrios globales, reflejados, y eso se aborda en el libro, en inflación elevada y altas tasas de interés en la pospandemia, digámoslo así, es decir, después del gran confinamiento. Recordemos que durante la pandemia, en el año 2020, a partir del segundo trimestre, cuando se instrumentaron las medidas de cierre y contención, eh, hubo un proceso de desinflación en la mayoría de las economías del planeta y hubo una caída también en los niveles de actividad económica. Y una de esas medidas de cierre y contención, concretamente el cierre parcial y total de centros de trabajo, interrumpió muchos procesos de trabajo y se tradujo en una disrupción de las cadenas locales y globales de valor. Bueno, pero para contrarrestar la caída en los niveles de actividad económica y empleo, los gobiernos instrumentaron medidas de apoyo a los ingresos y de alivio a la deuda de los hogares, entre ellas el recorte de tasas de interés. El problema fue que la escala y la velocidad de implementación de las expansiones fiscales y monetarias no se sincronizó adecuadamente con el ritmo de normalización de las cadenas globales de valor, y esto en conjunción con choques exógenos como la guerra Rusia-Ucrania y la caída en la producción de determinados alimentos, ¿no? Trajo consigo un incremento eh, muy notable en la inflación mundial. Y para contender con este problema, la política monetaria en la mayoría de los países transitó muy rápidamente de ser laxa a ser sumamente restrictiva y se elevaron las tasas de interés. Este tipo de cuestiones se analizan muy bien en el libro y además se analiza otro problema, el problema del bajo crecimiento económico en muchas economías, bajo crecimiento económico de largo plazo en muchas economías.
La segunda preocupación que se aborda es la de las tensiones geopolíticas reflejadas, como decía el doctor Daniel David, Jaime Camacho, en la rivalidad China-Estados Unidos, en el endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos y en la guerra Rusia-Ucrania, y como consecuencia de esta, en las sanciones comerciales, financieras y hasta tecnológicas, ¿no? A la economía rusa. Ahora bien, los capítulos del libro transitan sobre dos ejes. Uno es el eje económico, y aquí se ven capítulos como los efectos del tipo de cambio real en las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. Hay un capítulo sobre el comercio exterior mexicano, otro sobre el financiamiento productivo, ¿no? Se toca el tema, en otra parte del libro, de la inflación y la política monetaria. También se habla de los sistemas de pensiones, tanto en México como en otras naciones de la OCDE. Y está, además del eje económico, el eje geopolítico, ¿sí? Y aquí se aborda la disputa China-Estados Unidos, la geoestrategia que están siguiendo China y Rusia, la guerra en Ucrania, el asunto del Brexit y también el manejo de los recursos naturales estratégicos. Ahora bien, una posible limitación analítica del libro, es que la relación entre estos tres conceptos, es decir, la relación entre dilemas de política económica, desequilibrios globales y tensiones geopolíticas, la relación entre estos tres ámbitos, ¿sí? No se desarrolla de manera explícita, Uno encuentra trabajos, artículos valiosos que aterrizan en cada uno de estos tres ámbitos, sí, ¿sí? Pero digamos que se dispone de pocos elementos para comprender cómo se articulan estos tres ámbitos bajo un marco conceptual común, ¿no? Es algo que no se hace, pero lo cierto es que el libro no se propone hacer eso. Es decir, el libro no se propone hacer una teoría general, ¿no? No es el propósito del libro. Eh, digamos que es algo que cabría esperar porque es una obra colectiva que deriva de un seminario y el objetivo es reunir investigaciones relevantes sobre problemas contemporáneos de la economía internacional. Ahora, ligado a esto, el libro es temáticamente coherente. Al decir que es temáticamente coherente, quiero decir que los capítulos dentro de una sección abordan temas relacionados. Y las secciones tienen un hilo conductor. O sea, es, insisto, temáticamente coherente. No es un libro teóricamente integrado. No es teóricamente integrado porque los capítulos, si bien aterrizan en temas relacionados, los capítulos no dialogan entre sí y no hay un acuerdo entre los digamos, autores de los diferentes capítulos para dar explicaciones comunes, ¿no? No hay un acuerdo en ese sentido, ¿no? De hecho, a los participantes en el seminario del área de economía internacional se les extiende una invitación. Se les da un tema general, un tema sombrilla, y se aceptan los trabajos que caen dentro de ese tema sombrilla, pero respetando la libertad de investigación. Cada colaborador desarrolla su trabajo de acuerdo con sus propias líneas de investigación. Entonces, los trabajos del libro tienen, digamos, convergencia temática. Sin embargo, hay diversidad de temas. Hay diversidad de temas sin caer en la dispersión, porque para eso se pone el tema sombrilla y se hace una selección de trabajos. Y además, como se respeta la libertad de investigación, sí, estamos dentro del tiempo, de hecho, me voy a tardar menos. Y además, como se respeta la libertad de investigación, resulta que hay pluralidad metodológica. Hay pluralidad metodológica porque los trabajos del libro adoptan diferentes enfoques. En el libro van a encontrar ustedes trabajos econométricos. Van a encontrar trabajos que hacen análisis económico, pero sin econometría. Van a encontrar estudios sobre historia y sobre geopolítica. Van a encontrar al menos un trabajo de economía política. Y también hay estudios comparados, por lo menos uno que se refiere a estudios comparados. O sea, hay, digamos, diversidad de enfoques.
Bueno, ya para ir cerrando. Si ustedes revisan el libro, ¿qué van a obtener? No como esperaría yo que terminara el lector de este libro. Pues termina con una visión rica y multifacética, termina con una visión rica y multifacética de los problemas económicos y geopolíticos recientes. Esa es la ganancia. Ahora, digamos, la identificación de la lógica estructural que relaciona todos los fenómenos analizados, porque son 18 capítulos, 18. La identificación de la lógica estructural que relaciona los 18 capítulos, los diferentes problemas analizados, es una tarea que tiene que realizar el lector a partir de las contribuciones individuales. Y esto no le resta validez ni a los trabajos de cada colaborador, ni le resta tampoco relevancia académica a la obra, ¿no? Se trata de un libro que es pertinente, es relevante, es oportuno y es útil para comprender algunas de las transformaciones recientes de la economía internacional, ¿no? Ahí lo dejo. Menos de 5 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Víctor. Sí. Muy instructivo el comentario. Vamos a dar ahora la palabra al maestro Agustín Cue Mancera. Una breve semblanza. Él estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo la maestría en Docencia Económica en la misma universidad. Posteriormente, la maestría en Economía en nuestra casa de estudios aquí en la Guamas Capuzalco y ha dedicado toda su vida laboral a las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura en nuestra universidad. Desde hace ya muchos años, varias décadas, imparte las huellas de macroeconomía y de economía internacional, con énfasis en el comercio y en las finanzas internacionales. En el campo de la investigación ha escrito varias decenas de artículos sobre la economía mexicana y la economía internacional, además de ser autor de 7 libros de texto que seguramente ustedes conocen alguno, para las licenciaturas de Economía, de Administración y de Negocios Internacionales, entre otras de la misma área económico-administrativa. Entre sus títulos de los libros que ha escrito el maestro Cue están Macroeconomía, Microeconomía, Introducción a la Macroeconomía, Introducción a la Microeconomía, Fundamentos de Economía, Negocios Internacionales, y hay un libro muy interesante de Economía Internacional. En 2025, en el año 2025, publicó, y seguramente ya han tenido también conocimientos, con sus propios recursos, el libro titulado Relatos Indiscretos y otras historias de vida. Finalmente, el profesor Agustín Cue Mancera ha resumido el contenido de su libro más reciente de la siguiente manera. No todo en la vida son gráficas, ecuaciones. También es importante el factor humano, es decir, las emociones, sentimientos, alegrías y tristezas. Pero bueno, ahora nos toca hablar de economía. Muy Muchas bien, gracias. excelente. Miren, quiero comenzar agradeciendo a los profesores Alfredo Sánchez Daza y Daniel David Jaime Camacho por haber coordinado un libro de esta magnitud. Su entusiasmo, su forma de trabajar, se los agradezco, y la invitación a participar en este evento. Fíjense que, qué curioso, mi amigo Víctor Manuel Cuevas Ahumada mencionó en su intervención, muy interesante, mencionó varias veces la guerra de Ucrania, es decir, la invasión rusa de Ucrania. ¿Y qué creen? Mi capítulo es precisamente sobre ese tema, precisamente, ¿no? ¿Sí? Mi contribución al libro se titula El segundo año de la invasión rusa de Ucrania, algunas consecuencias internacionales. ¿Sí? Quiero confesarles cómo nació, por qué nació esta temática, ¿sí? Proviene de mis estudiantes, de mis alumnos. En mis cursos de economía internacional, muchos jóvenes me planteaban una y otra vez las mismas preguntas. ¿Qué pasará con la ampliación de la Unión Europea? ¿Cómo se ha comportado militarmente Rusia en lo que va del siglo? ¿Qué papel juega realmente la OTAN? ¿Qué dice el presidente Zelensky de Ucrania, cuyos discursos circulan por todas partes?
este capítulo es en buena medida mi intento de responderles a mis alumnos, ¿sí? Recorre las consecuencias internacionales de la invasión durante su segundo año, tanto en lo económico como en lo político, ¿sí? Y conviene, como escribí en el trabajo, responder primero algunos aspectos básicos antes de profundizar en lo demás. Empecemos rápidamente. ¿Por qué existe la Unión Europea? Recuerden, y es muy importante para que tengamos los conocimientos básicos, recuerden que la Unión Europea nació tras la catástrofe de las dos guerras mundiales, ¿sí? De una idea brillante de los padres de Europa, como se les llamó, a líderes de Francia, de Luxemburgo, de Alemania, de Italia, ¿sí? La convicción que tuvieron fue que solo entrelazando los intereses de las naciones se alejaría el espectro de una nueva guerra, porque la siguiente guerra, ¿sí? Sería una guerra nuclear, ¿no? Devastadora, ¿sí? Una tercera guerra sería una guerra devastadora. Entonces la idea era evitarla. Hoy la Unión Europea cuenta con 27 miembros, una vez descontado el Reino Unido, que la abandonó el 31 de enero de 2020. Hay un dato que me parece elocuente. La agresión rusa, lejos de frenar a Europa, ha acelerado las solicitudes de ingreso para la Unión Europea. Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia y la propia Ucrania llaman hoy a la puerta de la Unión Europea, ¿sí? La paradoja es evidente. Putin quería una Europa dividida y temerosa y está consiguiendo una Europa que se ensancha, lo contrario. Ahora bien, para entender por qué esta guerra ha sido distinta, conviene mirar el historial militar del propio invasor. Y aquí está para mí uno de los hallazgos centrales del capítulo. Las intervenciones militares rusas de este siglo habían sido rápidas y exitosas. En 2008, Putin invadió Georgia, así se dice, y se impuso en apenas 12 días. En 2014 ocupó Crimea, la península de Crimea, que pertenecía formalmente a Ucrania, y expulsó al ejército ucraniano en tan solo 10 días. En 2015 intervino en Siria y en pocos días dominó el espacio aéreo. Rusia se había mostrado, para decirlo con mis palabras en el capítulo, como la superpotencia con mayor determinación y eficacia en la consecución de sus objetivos. Por eso lo que ocurre en Ucrania es tan revelador. Como escribí en el capítulo, cuando escribí el capítulo habían transcurrido 18 meses, o sea, año y medio, desde el inicio de la invasión. Hoy que estoy pronunciando estas palabras, ya la invasión tiene 4 años, 3 meses, a partir de que comenzó. Y los objetivos rusos no se han cumplido. Y eso es precisamente la fuente del peligro, la tenaz resistencia ucraniana, por una parte, y la imperiosa necesidad de mostrar que Rusia ha regresado a su condición de superpotencia, porque es el objetivo de Putin, ya regresamos, somos superpoderosos. Esto es factible que prolonguen la invasión. Esto lo dije hace ya un tiempo, e incluso que se eleve la cuota de destrucción, ¿sí? Dicho de otro modo, un imperio como el ruso que fracasa en su propia narrativa es uno tentado a escalar, ¿sí? Y esa tentación nos lleva al actor que tanto inquieta a Moscú, la OTAN. En el artículo, en mi capítulo, dedico un apartado a la Alianza Atlántica, fundada en 1949 con 12 naciones y que hoy reúne a 31 miembros. Subrayo un punto que explica buena parte del recelo de Putin. Varios de los miembros actuales de la OTAN, o sea, de la Alianza Atlántica, pertenecieron a la extinta Unión Soviética
las repúblicas bálticas, como es el caso de Estonia, Letonia y Lituania, y de otros países que pertenecieron a la zona de influencia de la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria, Rumania, la antigua Checoslovaquia. Recuerden que la OTAN obliga a sus miembros a la defensa colectiva. El ataque a uno es el ataque a todos. Por eso, la aproximación de la alianza a las fronteras rusas, desde la óptica del Kremlin, ¿sí?, es la línea roja que sirve de pretexto a toda su narrativa. Conviene no olvidar que la Unión Soviética creó en 1955 el Pacto de Varsovia, disuelto en 1991 con el derrumbe de los regímenes socialistas. Ahora bien, frente a esa narrativa del poder, hubo una voz que supo contar la guerra desde el otro lado, la del presidente ucraniano. Por eso, en el artículo, analizo con detenimiento la colección de discursos llamados Un mensaje desde Ucrania. 16 discursos, 9 pronunciados en Ucrania y 7 en el extranjero por parte del presidente Volodymyr Zelensky. Me interesó sobre todo su extraordinaria habilidad comunicativa. Zelensky traza un paralelo entre el expansionismo de Putin y la búsqueda del espacio vital de la Alemania nazi de los años 30. Y advierte que tratar de apaciguar el apetito del invasor solo lo aumenta, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales trataron de contener a la expansión alemana, ¿sí?, otorgándole concesiones territoriales que lo único que hicieron fue aumentar su apetito y lanzarse con más fuerza que nunca. Bueno, ahora bien, hay un momento que cito en el capítulo y que no me canso de releer. Ante la acusación rusa de que en Ucrania prolifera el nazismo, Zelensky responde recordando que él mismo es un presidente judío, descendiente de una familia diezmada por los invasores alemanes. De 4 hermanos, 3 fueron asesinados. El cuarto combatió hasta el final de la guerra. Y entonces remata, al cabo de 32 años nació su nieto, comillas, y luego 40 años después el nieto llegó a ser presidente de Ucrania. Y dice Zelensky, está aquí frente a ustedes. Palabras de Zelensky. Recuerda además una cifra que estremece. De los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, 1,5 millones eran ucranianos, 1 de cada 4. Por eso su mensaje sobre la memoria culmina en 2 palabras, nunca más. Hay también un gesto de estilo que me parece revelador. Zelensky escribe Federación Rusa deliberadamente con minúsculas e incluso usa la abreviatura FR con minúsculas para no concederle una legitimidad de la que a su juicio carece. Y 5 días antes de la invasión, en la conferencia de Múnich, dejó una advertencia que cito tal cual. Y dijo Zelensky, defenderemos nuestra tierra con el apoyo de nuestros aliados o sin él. No se trata de contribuciones caritativas que Ucrania mendigue. Son la contribución que ustedes aportan a la seguridad de Europa y del mundo. En el capítulo, después de transcribir estas palabras, me permití una sola pregunta, así o más claro. Tomo prestada para sintetizarlo todo una frase de un periodista británico. Si Putin creó la guerra, Zelensky la narró. Pero no todo el drama estuvo en el frente. Una parte ocurrió dentro de la propia Rusia. Relato también el episodio del grupo Wagner, el ejército de mercenarios dirigidos por Yevgeny Prigozhin. Sobre los mercenarios fui deliberadamente severo en el capítulo,
porque considero despreciable a quien combate solo, como escribí, por el deseo de llenarse de plata, de dinero, los bolsillos. ¿Sí? Este grupo había operado en la sombra desde el 2014, con presencia en Siria, Libia, Mali, Sudán y la República Centroafricana, siempre donde Rusia tenía intereses. El propio Putin admitió haberle entregado aportaciones, entre comillas, por cerca de $1,000 millones entre mayo de 22 y mayo de 23. En junio de 23, tras acusar a la cúpula militar rusa de desabastecer a sus hombres, cerca de 5,000 mercenarios tomaron la ciudad de Rostov del Don y avanzaron hacia Moscú con el propósito de deponer a los altos mandos. El motín se detuvo gracias a la mediación de Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Y 2 meses después, en agosto de 23, Prigozhin murió cuando su avión se desplomó. Un desenlace que escribí alimentó la especulación de que Putin descargó su furia ante quien se atrevió a desafiarlo. El episodio cuestionó el liderazgo de Putin ante un sector de su propia población, tanto que lo forzó a decretar brevemente la ley marcial. ¿Sí? De los conflictos internos conviene volver ahora a un terreno que nos toca de cerca, la postura de nuestro país. Ahí vamos con México. Por ser un tema que nos concierne directamente, examino en el capítulo la posición del gobierno mexicano, fiel a su tradición de rechazo al uso de la fuerza. México votó junto con otras 140 naciones, de un total de 193, votó la resolución de la ONU que rechazó la invasión. Sin embargo, la propuesta del presidente López Obrador de congelar el statu quo, que ambos ejércitos no se movieran del lugar alcanzado. O sea, estamos en contra de la guerra, pero hasta donde llegó Rusia, que ya no se mueva, que ahí se quede. Esto incomodó a Ucrania, que exigía la retirada del invasor, y además el gobierno mexicano invitó al ejército ruso al desfile patrio del 16 de septiembre de 2023, lo cual suscitó la protesta expresa de la embajadora ucraniana en México. Bueno, hasta aquí lo político, pero esta guerra también dejó una factura económica que se sintió en el mundo entero y que es a mi juicio el corazón del capítulo. En el documento dos grandes frentes. El primero es el impacto sobre la cadena de suministros. La invasión encareció los energéticos y las materias primas y provocó la escasez de insumos críticos como el paladio, el neón y el xenón, imprescindibles para los semiconductores. El aluminio, el platino, el acero y el aceite de girasol que Rusia y Ucrania producen en buena parte. Hubo fábricas automotrices que recortaron producción, como Volkswagen en Alemania, BMW también en Alemania, en Austria y el Reino Unido, y se puso en riesgo la cosecha de trigo de la que dependen el pan y la pasta de Europa, el norte de África y también el Medio Oriente. A esto se añade lo más doloroso. Más de 9 millones de ucranianos huyeron como refugiados, casi 2 millones de ellos a Polonia. El segundo frente, en la parte del impacto económico, es el arsenal de sanciones sobre la nación invasora. Y aquí los datos son contundentes. Al inicio de la guerra, las reservas internacionales del Banco Central ruso rondaban los 640,000 millones de dólares. Pues bien, las medidas occidentales dejaron a ese banco sin acceso a cerca del 60% de sus divisas. Algo que, escribí, resulta sin precedentes en la relación entre un banco central y el sistema financiero internacional. A ello se sumó la desconexión de 7 bancos rusos del sistema SWIFT, que Putin advirtió que equivaldría a una declaración de guerra.
Sanciones a 877 funcionarios, 62 organismos, restricciones a los sectores energético, financiero, militar y de transporte, incluido el cierre del espacio aéreo a la empresa rusa Aeroflot. Ya voy terminando. Y cierro el capítulo con un episodio del orden jurídico internacional. La orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin, dictada en marzo del 23, por la deportación ilegal de niños ucranianos. Explico por qué es altamente improbable que llegue a ejecutarse, porque la Corte Penal Internacional no juzga en ausencia y Putin tendría que ser entregado por su propio gobierno o detenido en un estado miembro de esta Corte. Improbable, sí, pero el solo hecho de que la orden exista ya es históricamente significativo. Y ahora sí, ya les prometo que termino. Termino mi capítulo y también quiero terminar aquí con una nota personal, porque es una invitación a la congruencia, que defino siguiendo a los expertos como alinear lo que se piensa, se siente, se dice y se hace. Sostengo que no hay dictaduras mejores ni peores. Quien condena la dictadura de Pinochet en Chile y al mismo tiempo defiende la de Cuba, o a la inversa, está midiendo dos hechos deleznables con distinto rasero. Y lo mismo vale para las invasiones militares. Recuerdo en el capítulo que siendo estudiantes de secundaria, salimos a las calles de la Ciudad de México, yo fui ahí, a repudiar la invasión estadounidense de Vietnam y de Camboya. Ya no hagan cuentas, hace muchísimo tiempo. Nos habría indignado que alguien llamara a esa invasión estadounidense de Vietnam y Camboya, la llamara Operación Militar Especial, como hizo Putin con total desvergüenza, y no solo él, ¿sí? Por eso afirmo con todas sus letras, aquella invasión, la de Vietnam y Camboya, fue condenable, y también lo es la invasión rusa de Ucrania. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Una invasión es una invasión, no una operación militar especial. Y por supuesto, a ustedes les corresponde obtener sus propias conclusiones. Los invito pues a leer el capítulo y la obra completa. He querido ofrecerles una crónica razonada del segundo año de la invasión, su trasfondo europeo, el factor sorpresa militar, la voz de Zelensky, la fractura interna del grupo Wagner, la postura de México y sobre todo el costo económico de la guerra y el arsenal de sanciones que ha desatado. Los invito a leer con esa congruencia que hace un momento reivindicaba, llamando a las cosas por su nombre. De nuevo agradezco la invitación a este evento. Lo que acaba de hacer el maestro Agustín Cue es darles una pequeña probadita de todo lo que pueden encontrar en las obras, en esta obra particularmente, pero no nada más en esta, en las que nos hace el esfuerzo de la universidad por publicar. Es un claro ejemplo de lo que tenemos en nuestra obra. Vamos a dar ahora paso al doctor Francisco Antonio Martínez Hernández, que también algunos de ustedes ya lo conocen. Él es licenciado y maestro en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es maestro y doctor en economía por la New School for Social Research en Nueva York, Estados Unidos. En México ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en la FES Acatlán, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Panamericana y en el programa de maestría en Desarrollo Económico del CIDE. En estudios en Estados Unidos ha sido profesor de la New School of Social Research en la ciudad de Nueva York y en la State University de Nueva York. En esta última, se desempeñó durante 5 años como profesor de tiempo completo y actualmente es profesor de tiempo completo también en nuestra casa de estudios en la UAM, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Sus principales líneas de investigación incluyen la macroeconomía estructuralista, economía mexicana, los determinantes de los tipos de cambio real, desarrollo económico, teoría monetaria y el sector energético. Entre sus publicaciones recientes destaca
los determinantes de las ganancias en México y Estados Unidos, una revaloración teórica y empírica de la ecuación de las ganancias de Kalecki. Vamos a dar oportunidad entonces para que el doctor Francisco, por favor, nos comente. Gracias. Pues muy buenos días, chicos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para comenzar este libro, que es muy importante con muchos temas que ahorita vamos a comentar. Al doctor Jaime, Daniel, y al doctor Cuevas también por la invitación para presentar este libro del área de Economía Internacional de su seminario anual. Seminario anual, donde pues hay bastantes temas. La verdad que yo probablemente sí se lo recomiendo adquirir este libro. Antes de que comente los por qué de los temas, se informa uno de cómo está la estructura de la economía internacional. Sobre todo porque ustedes de formación. Y algún día ustedes estarán Sí, ¿verdad? aquí como profesores o presentando un libro, o estarán en la tienda, o estarán en el SAT, o en el Banco de México, o en otro lado, ¿no? En el exterior. Y es importante que ahorita aprovechen este tiempo que tienen para formarse. Y sobre todo esto porque tienen que escribir, tienen que saber escribir y sintetizar información, ¿no? Y este libro lo que hace es eso, ¿no? Sobre todo, a mí me gustaron los primeros capítulos, porque les enseña a redactar un buen artículo, ¿no? Donde se empieza con una introducción, se empieza con, digamos, con la visión de la literatura, cómo está actualmente la discusión sobre el tema, y ya después se presentan algunas estadísticas, algún modelo y algún aspecto, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes lo ven en el libro, la mayoría sí es curso de acción y que ustedes deben de aprender. Sobre todo, digamos, los textos que tengan de econometría, ¿no? Cómo tiene que llevar paso por paso para ir explicando o desarrollando pues, el modelo y después funciones del modelo, ¿no? Entonces, cuando lean este capítulo, este libro u otro libro, fíjense en eso, ¿no? La metodología que llevan los economistas para explicar el fenómeno, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les recomiendo que hagan cuando tengan la lectura de este libro, ¿no? La parte metodológica de cómo escribir un artículo, que aquí se ve claramente en diferentes textos, ¿no? Bueno, la otra pues son 4 secciones, ¿no? 4 secciones donde se abarca la parte monetaria, la parte comercial, la parte geopolítica y los conflictos que se suscitaron, digamos, entre 2022 y 2023, y que todavía, como lo acaba de mencionar ahorita el maestro Agustín, todavía son vigentes, todavía están ahí estos fenómenos, ¿no? Que siguen generando problemas a nivel de la economía internacional, ¿no? Bueno, entonces yo soy honesto, la verdad con usted no puede acabar todo el libro. Yo lo hubiera querido acabar todo el libro. Son 18 capítulos, solamente pude leer 8, y de esos 8 son los que quiero comentar algunos aspectos, ¿no? Y algunas diferencias pequeñas, menores ahí, ¿no? Que también eso es interesante para meterle aquí, pues, pues alguna conveniencia de lectura o no sé. Pero bueno, bueno, entonces ya comentamos, son 18 capítulos y bueno, yo inicié porque es importante también porque hay aspectos teóricos que antes pensábamos que eran válidos y ya no son. Y me estoy refiriendo particularmente al primer capítulo, que es precisamente del doctor Víctor Cuevas, ¿no? Que es un tema que a mí me ha gustado mucho y que sigo trabajando al respecto, ¿no? Sobre el tipo de cambio, el rol del tipo de cambio de pesos por dólares, digamos así, ¿no? Que es nuestra principal referencia para México, ¿no? Para Europa es el euro, obviamente, y para otros países es el dólar o el BIBI o así, ¿no? Entonces, lo que encuentra aquí nuestro estimado profesor Cuevas es de que usualmente creíamos que una depresión de tipo de cambio lo que generaba era una expansión de las exportaciones y una reducción de las importaciones, y con eso la balanza comercial se mejoraba. Y obviamente, ustedes saben, si ustedes recuerdan la fórmula del PIB, la última parte es X menos N, ¿no? Entonces, si se mejora esa parte, o sea, se incrementa esa parte completamente, pues el PIB sube, ¿no? Y genera crecimiento, y genera empleo, e ingresos, etcétera, ¿no? Lo que encuentra el doctor Cuevas es que ya no se cumple.
Esto se llegó a conocer de cierta forma, no es exactamente igual, pero de cierta forma se llegó a conocer como la condición Marshall-Lerner, ¿verdad? La condición Marshall-Lerner, si las elasticidades eran mayor a 1, quería decir que pues, se generaba la balanza comercial y pues generaba mayor empleo. Eso creíamos que se cumplía, ¿no? Ya aquí el doctor Cuevas nos menciona que esto ya no se cumple. Es decir, si se deprecia el tipo de cambio, las exportaciones mexicanas se reducen, ¿no? Y eso pues da muchas lecturas, porque quiere decir primero que la teoría, que pensábamos que antes se cumplía, ya no se cumple. Ahora, lo que también nos está indicando este resultado econométrico, que lo va explicando paso a paso, y es que ya estamos integrados completamente a Estados Unidos. De cierta forma, el dólar ya es nuestra moneda que utilizamos. O sea, bueno, el dólar se utiliza para el comercio internacional. Eso sí, transacciones comerciales o transacciones financieras, el dólar es la única moneda que se utiliza. No transaccionamos, hacemos transacciones con el peso o con otra moneda, es el dólar, ¿no? Entonces, y esto es un efecto de las cadenas internacionales de valores, ¿no? Ya producimos mucho aquí. Y este resultado se conecta con otros que vienen más adelante en el libro. Entonces, este resultado es muy importante y bueno, y ahí también para los que les gusta la parte econométrica, se los recomiendo para que vayan viendo cómo se va explicando y desarrollando un modelo econométrico y al final, ¿no? Bueno, ese es con respecto al primer capítulo, ¿no? El segundo capítulo, que es del doctor Carlos Gómez Chiñas y Alejandro Molina Vargas, que es el efecto de la disputa entre Estados Unidos y China, ¿no? Y eso me gustó una frase muy importante, ¿no? Que dice aquí los autores, es de que este efecto de los aranceles, que empezaron desde antes, pero ya habían empezado, sí cambiaron, no redujeron el déficit de Estados Unidos, porque es una economía muy demandante de mercancías del exterior. Ya casi no se producen muchas cosas en Estados Unidos, todo lo importa. Y lo puede hacer, como ya nos dijo el doctor Cuevas, porque tiene la hegemonía del dólar. Entonces, el déficit comercial, pues a ellos no les interesa mucho, no les afecta mucho. En el mediano plazo, corto plazo, pero en el largo plazo, ya vimos que sí les afecta en términos del empleo, ¿no? Entonces, lo que dice aquí y lo que demuestran ellos es de que el déficit de Estados Unidos, la composición cambió, pero el déficit no, que sigue siendo el mismo. Obviamente, esto nos benefició a nosotros como mexicanos, porque estamos exportando más a Estados Unidos y también Canadá. Incluso ahorita con las nuevas aranceles que puso la administración Trump, todavía nos dio más fuerza para ser ya el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces ahí menciona la parte esta de la parte tecnológica, la parte de bienes intermedios, etcétera, y nos muestra que esta política de aranceles realmente no ha servido y nos ha dado más ventaja a México y a Canadá, ¿no? Y China, pues todos Estados Unidos sigue dependiendo de China. Entonces ahí es muy interesante ver esta pelea, ¿no? Y lo que se dice de lo que van a hacer los aranceles y lo que realmente ha hecho los aranceles en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces les recuerdo que es el rango de 2022-2023, cuando estaba la administración de Biden. Y que a pesar de los aranceles, esto no cambia la composición del externo, pero no cambió el déficit. Bueno, ese es el relación al segundo capítulo. El tercer capítulo, que se llama Solución Reciente del Comercio Mexicano con Chile, Colombia y Perú, Alianza del Pacífico, que es del doctor Daniel Jaime Camacho. Eso también es muy interesante. Yo no sabía, por ejemplo, que teníamos tantos LCs, ¿no? 90 y tantos, ¿no? Sí, 12 TLCs con más de 50 países y con el 80% Ya de ven, comercio internacional. yo nada más sabía del PLC, ¿no? Y otros ahí, ¿no? Pero aquí nos aclara el panorama que México está integrado al comercio internacional muy fuerte desde hace años. Y no era la remembranza desde cuando se abrió México a yo, y ya nomás te quería comentar que, bueno, México se abre desde los 70, finales 70, ¿no? Ya con el GATT y con el ECA, pues ya va más fuerte. Pero me parece que desde 78, 79 se abrieron estos permisos de importación. Pequeños, pero se abrieron, ¿no? Todo el mundo, tal vez ya ni se acuerdan de esta pelea de Fayuca. Que nuestros tíos, nuestros padres hablaban, no, pues fue por Estados Unidos por Fayuca. Porque no se permitía importar nada, ¿no? Entonces, ya cuando se abre eso, pues ya empezamos a poco abrir. Bueno,
Entonces, lo que nos muestra ahí, lo más importante me parece es ver que con Colombia y con Perú tenemos un superávit, si bien recuerdo. Pero con Chile no, ¿no? Con Chile no, tenemos un déficit. Me parece, sobre todo, ¿qué es lo que exporta de Chile? Sobre todo, pues, materias primas, ¿no? Materias primas, pescado, salmón, etcétera, ¿no? Y eso también ha ayudado mucho para exportarse a China, ¿no? China se ha metido muy fuerte acá en México, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo las exportaciones, pues, sí, de México se ha incrementado mucho, pero sobre todo tenemos un desbalance con Chile, que es estos países de la cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces, muy interesante ver, y bueno, y saber cuántos países tenemos con eso, ¿no? Bueno, entonces también se los recomiendo mucho. Después viene el capítulo que es Cambio en la estructura del comercio exterior de México, un análisis antes y después de la pandemia, 2019, de Arnal André Garoña Subieta. Miren, en la apariencia se ve que es muy sencillo el capítulo, pero tiene conclusiones muy importantes a mí que me hicieron pensar, ¿no? Sobre todo porque sí cambia el comercio exterior antes de la pandemia de COVID y después de la pandemia, ¿no? Ahí lo que se muestra, por ejemplo, es de que ya teníamos una tendencia fuerte en la explotación de bienes sofisticados, altamente tecnológicos, ¿no? Pero después de la pandemia del COVID, esto se refuerza, se incrementa más. Y es que también este es el resultado que les decía antes, de que ya estamos muy integrados a las cadenas de valor interno. Y ya exportamos bienes tecnológicos, ¿no? Pero también lo que menciona que a diferencia de lo que pasaba antes de la pandemia, lo que pasa después, es que también los bienes inferiores empezamos a importar mucho, también, ¿no? Entonces, y eso lo que me indica, que no lo indica el AMPA, pero lo que me indica es de que, pues sí, después del 2022-23, los ingresos empezaron que han oído de la pobreza, ¿no? La pobreza se redujo, obviamente el consumo se incrementó y somos capaces más ya de importar incluso ya de bienes inferiores, ¿no? Bienes semiprocesados, materias primas, etcétera, ¿no? Entonces, el resultado final del capítulo que muestra ahí es de que ya exportamos más bienes tecnológicamente superiores, sobre todo a Estados Unidos, pero también somos importadores netos de bienes inferiores, o sea, de materias primas. No solamente, obviamente, la parte fuerte, que siempre hemos sido importadores, es la parte intermedia. Ustedes saben que importamos para exportar, ¿no? Entonces, es muy importante ahí ver cómo cambió antes y después, sí hubo un cambio ahí, ¿no? Y que refuerza más nuestra tendencia hacia el comercio exterior de México. Entonces, bueno, eso es lo que está ahí, ¿no? En ese capítulo. Después viene este capítulo, Comercio Internacional de Servicios, aproximación al caso de México. Bueno, perdón, ese no lo leí, un poco el de Dr. Owen, que es el de los salarios de México. El que sí están más o menos conectados, pueden leer son los tres siguientes, los voy a resumir rápidamente. Es el de política económica y causas de la inflación en Norteamérica, un análisis comparativo de la maestra de la Paz Guzmán Plata. Me gustó mucho este capítulo que lo vamos a comentar. Casos y límites de la política monetaria, la experiencia internacional reciente del doctor Alfredo Sánchez Danza, maestra Gloria Lagos Juárez y el profesor José Zurita González. Estamos todos conectados, ¿eh? Por eso voy a comentar. Y la última es la inflación de la postpandemia como un fenómeno exclusivamente humano. De Martín Esteban C.O.N. Salazar, ¿no? Pero aquí está la parte de la inflación. A mí ya se comentó hace rato, ¿no? La inflación, ustedes saben que en los 70s, en los 80s, ¿qué se decía? Que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Hoy sabemos que eso ya no es verdad. Bueno, en el Banco de México, por eso quiero que vayan al Banco de México, porque todavía hay gente que dice que eso es verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, aquí es donde ustedes se tienen que formar, chicos, ¿no? Y oír una serie de espectros o un abanico de diferentes posturas, por ejemplo, esto, si ustedes están poniendo atención, uno de los subgobernadores del Banco de México, Omar Mejía, me parece, hace como 2 semanas, 3 semanas, mencionó que hay que volver a estudiar otra vez las consecuencias de la inflación, los determinantes de la inflación.
que se creía que ya estaba muy bien explicado, ¿no? Con esta ecuación de Taylor, etcétera. Pero no, realmente no, ¿no? Y todo el mundo sabe que la inflación ahorita en la pandemia, todo el mundo lo sufrió, se incrementó mucho, ¿no? Y ahorita también con el fenómeno ahorita de la guerra, también se está incrementando la inflación. Ya en México está bajando desde cero. Entonces, en el primer capítulo de la doctora, de la maestra María de la Paz, ¿no? Viene todo un análisis de las corrientes de la inflación, vienen todas, ¿no? De las más ortodoxas hasta las más, bueno, ya lo dice brevemente, la parte heterodoxa, ¿no? Un poco estructural, sobre que mencionen ahí, pues que es un fenómeno de puja, eh, eh, por mayores salarios o por mayores ganancias, ¿no? Que es una puja redistributiva, ¿ok? Rápido lo comento. Y me gustó mucho porque cita un caso de un texto que toma la metodología del Banco Central Europeo, donde se suponen los fenómenos, o el principio del PIB. Y ahí demuestran que la inflación, después de la pandemia, básicamente se debe, o se atribuye principalmente a las ganancias, cosa que no aparece en otros modelos muy técnicos. Entonces, bueno, ya en el otro capítulo del Fernando Sánchez Laza, Gloria de la Luz y Zubita, ahí también analiza el caso de la expansión de lo que llaman la hoja de balance de los bancos centrales en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, es decir, la expansión monetaria. Y se menciona que hubo una sobreliquidez, ¿no? Pero el análisis donde se hace ese estudio es con base en la ISLN. No sé si ustedes tal vez que ya llevaron macro, varios de ustedes saben que ese es el principal modelo de macro, pero del siglo XX, porque ya actualmente, y por eso me traje este libro, ¿no? Porque el doctor César Alvarado, yo sé que lleva este libro, y ya ese modelo de ISLM ya está realmente, ¿no? La parte esta de la LM, esa ecuación no existe, ¿no? Y por eso, y ya está aceptado por todos, incluso por los más ortodoxos, ya está aceptado por todos, ¿no? Esto lo propuso la teoría post-keynesiana desde los 60s y 70s. Nunca les creyeron, nunca lo aceptaron, y ya lo aceptaron, todo el mundo ya lo aceptaron. Y ya están estos libros de texto, donde viene una función de reacción de la política monetaria y del Banco Central. Pero la curva está LM, donde incluso que se utiliza para mostrar que hay un cadena, hay un efecto de desplazamiento de la inversión pública por la privada, eso no es cierto, no existe esa curva. Entonces, en el segundo capítulo se mencionó, hace uso de ese análisis y por lo tanto, al final se menciona que la crisis, bueno, la inflación actual y la inflación después de la pandemia se debe a que son liquidez. Y eso sí es cierto, pero en parte. Además de eso, es porque se incrementaron las ganancias. Nadie habla de las ganancias, todo el mundo habla de los costos laborales. Nadie habla de la ganancia, porque pues eso es como que malo. Y bueno, y ya finalmente, déjenme acabar, bueno, esta parte, mencionando el propio currículum de Martín Esteban, ¿no? En su capítulo, dice, en esta investigación se ha intentado mostrar que la interpretación monetaria de la inflación actualmente es incorrecta, argumentando que el incremento reciente de los precios se debe principalmente al componente no subyacente de los alimentos y energéticos, y que se produjo en un periodo de tiempo que corresponde exactamente con el inicio del conflicto bélico entre dos de los principales productores de armas y de Rusia y Ucrania. Esto implica, de la mejor forma, el aumento de los precios que ha registrado el mundo luego de la pandemia, que la emisión monetaria realizada libremente por los bancos centrales para contrarrestar los efectos económicos negativos de los confinamientos, ¿no? Entonces, se utiliza la tasa de interés, que ya se ha demostrado también en muchos lados, que antes de ser antiinflacionaria es inflacionaria, porque se incrementa la tasa de interés y ¿qué es lo que hace? Incrementan los costos. Y al incrementar los costos, esos costos los empresarios no los van a asumir, la pasan a los precios y a los consumidores. Entonces, antes de ser antiinflacionaria, la tasa de interés es inflacionaria. ¿Sí? Entonces, ahí tengan cuidado, les repito, ya este esquema de ISLM ya está. Entonces, tenemos aquí este profesor que yo sé que da ese texto y que por él pueden aprender cosas que en otras escuelas privadas, ellos siguen pensando igual que la ISLM es el modelo principal, ¿no?
Entonces tienen ustedes ese privilegio aquí, ¿no? Y ya finalmente, nada más un comentario sobre la guerra, ¿no? Mm. La guerra, yo creo que hay que verla, no es entre buenos y malos, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de imperios. Ahí es una lucha obviamente de imperios y de intereses muy fuerte, de varias partes, ¿no? Pero a mí me gusta ese tiempo más. Yo al final hablo un europeo sobre todo, ay, los rusos. He hablado con franceses, con alemanes. También un alemán me dijo, no, no van a aguantar una semana, ¿no? Ya llevan 4 años, ¿no? Entonces, esto es un claro pugna imperialista. Igual como lo estamos viendo con Trump ahorita, ¿no? Que sus efectos sobre Latinoamérica y sobre. No puedo opinar, ¿no? Pero bueno. Pero el punto es que no vean, yo quiero que es que no vean la guerra. Bueno, es que durante la globalización no pasaron estas cosas, ahora han vuelto otra vez. Pero tengan cuidado, no es siempre entre buenos y malos, ¿no? Igual ahí todos son malos, la guerra es mala, ¿no? Pero obviamente Putin tiene sus intereses, Europa tiene sus intereses y Estados tiene sus intereses, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado también, que ya no me extiendo más, pero esto es, no es blanco y negro, ¿no? Para mí. Ahí se lo dejo. Yo no la aplaudo. Estamos sobre el tiempo, pero vas a hacer un pequeño comentario. Rápidamente, sí. Sí, sí. Ya el profesor Francisco ya nos saboteó el tema del modelo ISLM, ya nos lo echó a perder. Ojalá que no sea así. Quiero decirles que se encuentran limitaciones, fallas, pero se encuentran en todas las teorías, no únicamente en el modelo ISLM. En el marxismo hay cantidad de cosas que no se sostienen desde hace muchos años y no por eso vamos a dejar de estudiar a Marx. No, para criticarlo, pero no vamos a dejar de estudiarlo. Keynes, muchas limitaciones y no vamos a dejar de estudiar a Keynes. Modelo ISLM, no vamos a dejar de estudiarlo por el hecho de que tenga limitaciones, porque de otra manera podríamos hacer como en algunas reuniones de los planes de estudio, esto no porque no me gusta, esto tampoco me gusta. Entonces, ¿qué metemos? Lo que le guste al que está diseñando el programa de estudios es mucha arbitrariedad. Yo pienso que eso es necesario pensarlo, reflexionarlo. Aprendan el modelo ISLM para criticarlo. Aprendan Marx para criticarlo. Y a Keynes para criticar. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero no podemos decir, ya no. ¿Por qué? Porque pues yo sé que no y a mí no me gusta, etcétera. Y se los digo de corazón. ¿Sí? No echen a perder su carrera de economía. Por favor, no la echen a perder. Muchas gracias. Doctor Víctor, para cerrar también, por favor. Sí, no. Sí, miren ustedes, en relación con los efectos de la tasa de interés sobre los precios, ¿sí? La tasa de interés, al igual que muchas variables, genera efectos de demanda y también efectos de oferta, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de demanda de un incremento en la tasa de interés? Pues que reduce el consumo de bienes de uso durable y reduce la inversión. Cuando la inflación es de demanda, la tasa de interés sirve efectivamente, un aumento en la tasa de interés puede servir efectivamente para estabilizar los precios. Pero es muy cierto también que la tasa de interés surte un efecto de oferta, porque la tasa de interés repercute sobre los costos financieros de las empresas. Y hay coyunturas en las cuales un incremento en las tasas de interés efectivamente puede elevar la inflación. Durante la pandemia se tomaron una serie de medidas de cierre y contención como cierre de escuelas en modalidad presencial, cierre parcial o total de centros de trabajo, mandatos de permanecer en casa, restricciones a la movilidad interna y a la movilidad internacional, cancelación de eventos públicos, etcétera. Piensen en los efectos que esto tuvo sobre los restaurantes, la industria hotelera, los bares,
los clubes deportivos, sobre la industria de la transportación terrestre, sobre la industria de la aviación. Sobre todo en aquellas industrias del sector servicios, lo que ocurrió es que debido al gran confinamiento, sus ingresos y sus utilidades bajaron y al mismo tiempo tenían que seguir pagando salarios, impuestos, proveedores, deudas de diverso tipo, ¿no? Servicios públicos, ¿no? Agua, luz, etcétera. Imagínense en una coyuntura de estas, que venga un incremento en las tasas de interés, cuando las empresas dependen mucho para seguir operando de su capital de trabajo, del financiamiento del capital de trabajo. En una coyuntura de estas, un aumento en las tasas de interés estrangula las operaciones y genera inflación de costos, y a eso se le conoce como paradoja de Gibson, ¿sí? Durante largos periodos está demostrado que las tasas de interés y los precios pueden tener una relación directa y no inversa. Y esto lo documenta, pues, no solamente Gibson, sino hay autores como Sargent, por ejemplo, ¿no? Y otros, ¿no? Que han documentado este fenómeno. La tasa de interés surte efectos de oferta y de demanda, igual que el tipo de cambio. El efecto de demanda del tipo de cambio es el siguiente: cuando la moneda se deprecia, se abaratan los productos exportados en términos de dólares. Entonces uno dice, las exportaciones van a aumentar, sí, pero hay un efecto de oferta, que es el efecto, cuando se deprecia el tipo de cambio, se encarece el costo en moneda nacional de los insumos intermedios importados. Cuando el contenido importado de las exportaciones es muy alto, una depreciación cambiaria eleva los costos unitarios de producción de las empresas exportadoras y hace que pierdan competitividad internacional. Y es cuando la depreciación cambiaria, en lugar de aumentar las exportaciones, las desalienta, al menos en un horizonte de corto plazo, ¿sí? A veces estos efectos de oferta y de demanda de tasas de interés, tipo de cambio, interactúan de manera dinámica y compleja. Y a veces el efecto neto en el corto plazo puede ser uno y en el largo plazo puede ser otro, dependiendo de las características de cada economía y de la coyuntura económica por la cual estén atravesando, ¿sí? Nada más. Muchas gracias. Chicos, no me queda más que agradecerles. Estamos sobre el tiempo. Sé que tienen algunos de ustedes ya clase 11:30. Estamos sobre el tiempo para que salgan. Es amaranto. Amaranto, Sí, sabroso. entonces Es les agradezco que durito, no estén. está muy En lo particular, los chicos que estén en el grupo, voy a hacer pensaba hacerla aquí, pero por el tiempo ya no. Voy a hacer una dinámica o voy a intentar hacer algo para que se quede uno de los libros en cada uno de los grupos. El resto que no lo pudiera obtener, porque obviamente es solamente uno, de verdad es muy recomendable que lean. No los tengo, pero ahorita está el proceso del libro. Del libro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, seguramente ahí debe de tener una rebaja. Pregúntame a saber si con la credencial les hacen una rebaja extra, porque vale mucho la pena leer las obras que se escriben aquí, porque es investigación, muchas veces de Pero luego manera, me lo ni comentas. siquiera lo Toda- vamos a ver, lo vamos a percibir. Ándale. El esfuerzo que somos los profesores, no nada más por la docencia, por la investigación y por la difusión de la cultura, como pasó en esta ocasión. Agradezco nuevamente su participación. Agradezco al doctor Víctor, al maestro Agustín y al doctor Francisco la participación y anuncia para esta conferencia. Muchas gracias, muchachos.